En apenas unos días, los ataques y contraataques en Irán han pasado de ser un conflicto regional más a un auténtico terremoto energético. El estrecho de Hormuz, la arteria por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo y un 20% del gas mundial, se ha convertido en un cuello de botella casi paralizado por la guerra y las amenazas a los petroleros. El resultado: el crudo se ha encarecido de golpe y ya supera los $100 el barril, y el gas europeo ha registrado saltos diarios de 2 dígitos, multiplicando por más de 2 su precio en menos de una semana, reviviendo los peores recuerdos de la crisis tras la invasión de Ucrania en 2022. ¿Estamos ante una nueva crisis energética global? ¿Qué puede pasar con la gasolina, la factura de la luz o la industria europea si la situación se prolonga? Hoy, en este episodio, hablamos con 4 expertos para entender qué está ocurriendo, qué riesgos hay sobre la mesa y qué margen de maniobra tienen gobiernos y empresas. Corriente Continua, un podcast del Observatorio de la Energía de El Español, dirigido por Laura Ojea. Y para acompañarnos a nosotros está a mi izquierda Óscar Barrero, socio responsable de energía y utilities de PwC, una de las grandes consultoras internacionales. Muchas gracias por estar. Hola Laura, ¿qué tal? También está a mi lado Luis Villar, consultor en Volta Smart Energy y Financial and Market Advisor. También muchísimas gracias, Luis. Gracias. Víctor Nebreda, que es el secretario general de AEVCAR, que es la Asociación Española de Vehículos al Por Mayor de Carburantes y Combustibles. Gracias también. Gracias. Y por último, Pedro Cantuel, que es consultor y analista de mercados de Ignis, que es una compañía energética global verticalmente integrada. También muchísimas gracias por estar aquí, que a todos ellos pues os lo agradezco, porque realmente estamos en un momento que quizás pase a la historia y recordemos todos como un momento muy, muy importante. Porque, Óscar, ¿cómo nos puedes explicar en qué momento estamos, qué está pasando, no militarmente, sino el efecto que está teniendo los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre los mercados energéticos globales? Laura, pues intentaría explicarlo con 3 elementos que yo creo que es fundamentales, ¿no?, a la hora de entender la situación que vivimos, yo creo de gran incertidumbre y de mucha volatilidad en los mercados. El primero lo apuntabas muy bien, ¿no?, en la introducción. El estrecho de Hormuz es el paso por el que una parte muy importante del comercio de gas natural y de petróleo circula, y por lo tanto su cierre, aunque especialmente a España no nos afecta porque nosotros no tenemos un volumen importante de importaciones de la zona, es verdad que estamos en un mercado global y por lo tanto cualquier desequilibrio, ¿no?, en la oferta y demanda global del mundo del petróleo y del gas natural afecta a todos los mercados por igual, ¿no?, con independencia de que estemos en una región o en otra, ¿no? Con lo cual nosotros nos vemos directamente afectados, lógicamente, porque somos un país con un amplio porcentaje de importación de GNL. El segundo aspecto que lo estamos viendo también es la incertidumbre sobre si se van a afectar a infraestructuras de producción, tanto de petróleo como de productos refinados, ¿no?, o de gas natural. Hoy mismo, esta tarde, creo que he leído que una de las refinerías de Bahrein pues, ha tenido que declarar la emergencia, ¿no?, también porque ha tenido algún impacto de algún proyectil. Claro, si tenemos infraestructuras que se ven dañadas, ¿no?, y que retiran capacidad productiva o capacidad de refino o de licuefacción, pues lógicamente eso lo que nos va a generar es que, en el hipotético caso de que seamos capaces de volver a reabrir el estrecho de Hormuz, tengamos una parte de la capacidad fuera de mercado durante un tiempo indefinido, ¿no? Y el tercer aspecto que yo creo que es fundamental es la propia indefinición que hay en los mercados de cuánto va a durar esto. Si os fijáis, en los primeros días de la guerra, los mercados descontaban que esto iba a ser un problema más de meses quizás, porque el efecto que se trasladó rápidamente a los mercados en los futuros de corto plazo. Sin embargo, los futuros de medio plazo se mantenían más o menos en niveles previos a los de la guerra, y estamos viendo cómo, a medida que van pasando las semanas, esa volatilidad se está trasladando a los futuros de más medio plazo, ¿no? Con lo cual, el mercado, ¿no?, que tampoco tiene una bola de cristal, pero creo que es quizás el mejor termómetro, ¿no?, que podemos ver, está ya descontando que esto no se va a resolver en el muy corto plazo, sino que probablemente va a tardar más de lo que a todos nos gustaría, ¿no?
Esto es un tema muy importante, ¿no? Porque como vimos como consecuencia de la guerra de Ucrania, los efectos reales sobre la economía no se trasladan de forma inmediata. Hay empresas y consumidores que tendrán sus costes de energía incluso cubiertos y no se tienen por qué ver necesariamente expuestos a la volatilidad del corto y plazo siempre y cuando no haya un problema de garantía de suministro. A medida que los efectos se van prolongando en el tiempo, se van trasladando a los costes de la energía de forma masiva y ya sabemos que los costes de la energía se van trasladando al resto de los productos y los bienes que consumimos y eso se llama inflación, ¿no? Como todos sabemos, inflación, eso tiene también pues, su repercusión también en los mercados financieros y al resto de la economía, ¿no? En los tipos de interés, es decir, podemos eventualmente enfrentarnos a una situación parecida a la que ya vivimos en su momento con la guerra de Ucrania, con lo cual eso es quizás la mayor incertidumbre que hay, que cuánto va a durar esto y cómo va a ser el efecto real de la escalada de precios de la energía sobre la economía real. Y al margen de que realmente hay una situación conflictiva y tenemos este estrecho de Hormuz, en tu opinión, quizás no hay un momento de pánico que también acelera un poco esa subida de los precios de la energía. Bueno, la incertidumbre en los mercados siempre se traducen en volatilidad. Fijaros que recuerdo, no sé si fue el jueves o el viernes pasado de la semana pasada, en un mismo día el precio del gas empezó en 60 euros y cerró en 48. O sea, realmente no hubo ninguna noticia durante el día que justificara una subida o una bajada, según como lo quieras ver, de más de un 30%, ¿no? Con lo cual, al final, la volatilidad en los mercados es la forma en la que de alguna forma se manifiesta esa gran incertidumbre, ¿no? Y de hecho, cuando esa incertidumbre en precios se traslada a un riesgo de falta de suministro, es cuando podemos ver ya precios de escasez como fue lo que vivimos en Europa, ¿no? En la guerra de Ucrania, en la que vimos precios de gas de 200, 300 euros, porque al final el riesgo de escasez te puede llevar a precios casi infinitos, que afortunadamente creo que todavía no estamos ahí. Estamos todavía más en una fase de incertidumbre, con una alta volatilidad, y yo creo que con también cierto pánico por parte de los consumidores, porque es verdad que puede haber una parte de la demanda que sí que hubiera estado expuesta al mercado porque estábamos en un escenario muy bajista de precios, ¿no? De precios de gas, con lo cual puede llevar a que haya algunas empresas o algunas compañías que esto les haya pillado, digamos, muy expuestos al mercado, ¿no? Con lo cual ahora pues está habiendo también mucha urgencia, ¿no? En buscar coberturas en el mercado y que ya nos están trasladando los operadores con mucha dificultad de encontrar liquidez en el mercado, de buscar esas coberturas con unas volatilidades tan grandes en los mercados intradiarios, ¿no? Con lo cual sí que hay una cierta dosis de pánico, lógicamente los mercados responden así ante escenarios de incertidumbre. Creo que es más preocupante el efecto sobre el medio plazo, ¿no? En la medida que el mercado empieza a descontar que esto no se va a resolver en el corto plazo, porque eso sí que va a tener, yo creo, unos efectos a la hora de gestionar el riesgo de las compras de la energía de las empresas, porque ya estamos viendo cómo esos precios de los futuros se están elevando no solamente en el corto plazo, sino incluso a plazos ya superiores, ¿no? Incluso futuros del año que viene ya estamos viendo el efecto inflacionista que está teniendo la escalada de Irán, ¿no? Ajá. Pedro, claro, en los mercados de gas está esa parte de un posible miedo a la escasez o también es esa sensación de incertidumbre. ¿Hasta dónde puede subir el precio del gas? ¿Podríamos tener situaciones parecidas a las que vivimos en el año 2022 cuando Rusia invadió Ucrania? Bueno, yo creo que no vamos a llegar a ese punto, yo creo. No es desde mi punto de vista es improbable, o yo por lo menos no le doy tanta probabilidad de que estemos en un escenario como Rusia, el del año de Rusia. Ten en cuenta que en el año 2022 fue un shock de oferta de cortar el 40% de la exportación o de la importación de gas de Europa, de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese shock de oferta fue algo muy excepcional, no lo vamos a volver a ver, o yo por lo menos no le doy una gran probabilidad, porque tendría que también entrar en juego cortes de suministro desde Estados Unidos, pero un shock de oferta como es que Qatar te corte la exportación de GNL, que es Qatar es el segundo exportador del mundo de GNL, ¿no? La ventaja que tenemos es que Qatar pues exporta a Asia. Todo prácticamente, no todo, pero un 90% de la exportación de Qatar, mercado asiático. Entonces, Europa, digamos que no va a tener problema de suministro como tuvo en el año 2022, que Rusia te corta el gasoducto y no tienes alternativa. Porque además Rusia te corta el suministro y Alemania no tiene GNL, no tiene terminales de regasificación, no puede traer barcos. En su momento, ¿no? En su momento, 2022. No tenía opción de sustitución del gas ruso. Por eso el precio se fue a 300, lo que vimos esa época, ¿no? Esa situación se ha corregido. Alemania tiene regasificadoras,
Países Bajos, Holanda ha aumentado la capacidad de regasificación, Bélgica también, Francia también, es decir, estamos mejor, Italia también, es decir, que la estructura del mercado de gas europeo ha cambiado mucho, por suerte. Pues bueno, este shock de oferta que es importante, porque un shock de oferta en el mercado de gas es lo más grave que puede pasar, pero digamos que estamos cubiertos porque hemos mejorado mucho la infraestructura de importación en el mercado de gas europeo. ¿Qué problema tenemos? Que el mercado de gas, el GNL, es el marginalista en el TTF y en la electricidad. El TTF, Antes no que tanto. es el índice de referencia, ¿no? El TTF es el índice de referencia del mercado europeo, que somos un mercado común. Es decir, España, aunque tenga 7 regasificadoras y para mí el mejor sistema gasista de Europa seguro, somos, entre comillas, precio aceptantes, entre comillas, del TTF. Nuestro índice, que es el MIPGAS, es un índice espejo del TTF, van muy de la mano siempre. ¿Y cómo afecta? Porque claro, para los que consumimos gas o las industrias que consumen gas, esta subida es importante, pero esto también se está trasladando a los precios de la luz. ¿Cómo es posible, teniendo tantas renovables y tanta fotovoltaica, que al final tengamos los precios de la luz disparados en poco menos de una semana? Bueno, porque estamos en un sistema marginalista donde el gas en muchas horas marca precio. Y eso pasa en toda Europa, es un sistema que tenemos compartido con toda Europa. Hay países más expuestos que otros. España, por suerte, tenemos una cuota de renovables muy alta. Además, este año hemos empezado con muchísima agua, muchísima disponibilidad de agua, de hidráulicas, y hemos amortiguado un poco hasta la fecha los precios. Pero bueno, esta semana ya hemos visto que la eólica, pues como es normal en esta época del año, también la eólica a veces tiene semanas, tiene días que no tiene tanta disponibilidad, hay menos viento. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Es lo que ha pasado esta semana y tenemos que usar más gas. ¿Y Entonces, qué pasa eso con la fotovoltaica? Implica más precio en eléctrico. Pues bueno, la fotovoltaica está ahí, no es la época fuerte de la fotovoltaica empieza la temporada fuerte de producción a partir de la primavera, pero bueno, también tenemos mucha disponibilidad de solar fotovoltaica en estos primeros meses de año. Y bueno, la fotovoltaica está como el año pasado, estamos parecidos. Bueno, mucha disponibilidad solar fotovoltaica que te hunde mucho los precios en las horas solares. Eso se va a mantener a corto plazo. Primavera, vamos a tener una primavera, yo creo, muy parecida al año pasado. Y ese escenario no cambia mucho. Bueno, pero no es una mala noticia que pese que los precios del gas puedan seguir continuando al alza, en primavera podamos tener, al menos en España, cierto respiro en algunas horas del día. Respiro a nivel de precios, ¿te refieres? Exacto. A nivel para la fotovoltaica, a nivel Porque entra la generación. fotovoltaica que hace que bajen los precios. Bueno, ves que la situación de la primavera en España es estructural. Es decir, el Q2, la primavera en España, es el periodo de menor demanda del año. Se finaliza la temporada de viento, el viento está muy relacionada con la época de gasista, de gran demanda de gas por las calefacciones, por el frío, y se junta pues menos demanda, empieza a repuntar la solar fotovoltaica, nos queda todavía mucha disponibilidad de viento, si tenemos mucha agua también, como es este caso, pues la expectativa siempre ha sido un trimestre barato en electricidad, en nuestro mundo el Q2 siempre ha sido el más barato, y con el escenario que tenemos ahora de muchísima fotovoltaica instalada en los últimos años, muchísima disponibilidad de agua y eólica que hemos aumentado un poquito de potencia instalada, pues bueno, la expectativa es que se mantenga lo del año pasado. Bueno, ponemos entonces el tic de que el gas va a seguir caro, pero igual la electricidad un poco menos en las meses de la primavera. El gas, la clave va a estar cuando Qatar vuelva a producir gas y a exportarlo. Esa va a ser la clave que va a detonar un poco. Vamos a resolver el puzzle cuando Qatar anuncie que vuelve a producir gas y exportar gas. Pues luego volvemos a eso porque el estrecho de Hormuz yo creo que es el punto, ¿no? El punto rojo, el punto caliente del que habría que hablar. Precisamente las renovables es uno de los grandes potenciales que tenemos en nuestro país. Luis, ¿qué diferencia hay en el mercado renovable en España respecto al año 2022? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estábamos entonces? ¿Y qué vino bien o mal de aquella crisis energética? Bueno, pues estamos, sobre todo tenemos mucha más capacidad fotovoltaica instalada que en el año 2022. Tenemos casi el doble de capacidad instalada, estamos en 50 gigavatios de capacidad instalada en todo el sistema eléctrico español. Y eso marca una gran diferencia porque desde hace aproximadamente 2 años empezamos a ver precios cero y precios negativos en las horas centrales del día,
cosa que en el año 2022 no se veía, ahora sí lo estamos viendo. Y yo lo que te diría es, esta subida de precios del gas sí va a tener una repercusión en los precios de la electricidad. Y va a hacer también que la fotovoltaica, que está en una situación muy crítica por la bajada de precios y precios ceros y precios negativos que estamos viendo, esta crisis va a ser un balón de oxígeno para la fotovoltaica mientras dure. Porque si bien es verdad que las horas centrales del día seguramente seguirán marcando precios muy bajos, probablemente precios cero, precios negativos, aunque no es lo que hemos visto ni ayer ni hoy, pero yo creo que tiene que ver con que han sido 2 días nublados y no hemos tenido fotovoltaica, o hemos tenido muy poca. Yo creo que vamos a volver a ver precios muy bajos en las horas centrales del día, pero vamos a ver precios muy altos en las horas, en los extremos de la campana de producción de la fotovoltaica. Y eso va a hacer que el precio capturado por la fotovoltaica suba y dé un respiro y dé un balón de oxígeno a la fotovoltaica. Por ejemplo, en el año 2022 hubo un boom en instalaciones de autoconsumo en España, Sí. porque muchos consumidores pensaban, con lo caro que está la luz, ¿por qué no poner unos paneles en mi tejado y me ahorro estos excesos? ¿Crees que volvería otra vez con la situación en la que estamos ahora? Bueno, yo creo que ya está empezando a volver otra vez. Yo trabajo en ese mercado y sobre todo en el residencial, que es un segmento que es de compra mucho más impulsiva que el industrial. Ya estamos viendo mucha más demanda porque la gente tiene miedo y ven el autoconsumo como un seguro, para evitar el riesgo de la volatilidad de los precios, que todavía no se está trasladando al mercado minorista, pero no va a tardar mucho en empezar a trasladarse si esta crisis dura. Y sí, el autoconsumo, sobre todo el residencial, está empezando a despuntar otra vez. Pues es una muy despacio, buena ¿no? Pero llevamos muy pocos días todavía. Claro, llevamos al menos un par de semanas, como Claro, mucho, o sea llevamos que una semana. o una semana, ¿no? Y ya sí que nos toca hablar del tema estrella, porque todo el mundo está mirando cómo sube el precio de la gasolina en las estaciones de servicio, que parece que cada día o cada hora o cada minuto va cambiando el contador. Víctor, ¿por qué sube tan rápido el precio de la gasolina cuando prácticamente, como acabamos de hablar con Luis, hace nada que empezamos a tener este conflicto en Irán? Bueno, la explicación la tiene en el sistema de compra que tenemos las gasolineras del producto, ¿no? Una gasolinera, o sea, igual el barril, cuando dice sube el barril Brent o sube, esos precios generalmente los marca la agencia Platts, que es el precio internacional de ese producto. Lo mismo hay un precio para el litro de gasóleo o para el litro de gasolina. Y es un precio internacional que sufre todas esas variaciones de las que se ha hablado, del estrecho de Hormuz, de las bombas y de todo esto, ¿no? De la situación geopolítica mundial. Y los contratos de las gasolineras todos están indexados, están referenciados al precio Platts. O sea, una gasolinera, cuando bien tenga bandera o bien no tenga y compre en el mercado libre todos los días, el precio al que compra es el precio internacional de ese producto, de un litro de gasóleo, de un litro de gasolina de ese día, más lo que le cargue, digamos, su proveedor, el beneficio del proveedor, y la logística y todo esto, más los impuestos, más el margen que la gasolina ponga. Entonces, si yo, claro, la gente dice, bueno, si el bombardeo fue el sábado, ¿cómo puede ser que el martes la gasolina ya esté cara? Bueno, porque tampoco tienen mucho tancaje las gasolineras. Una gasolinera puede tener 3, 4 tanques y tiene 4 productos. Entonces, a lo mejor de gasóleo pues tiene almacenados 30.000 litros y de gasolina 20.000. Las de ciudad, las de carretera pueden tener más porque son espacios más grandes, pero las de ciudad no tienen mucho tancaje. Entonces, claro, te has quedado sin combustible, cada 2 o 3 días máximo pides, y cuando has pedido, el precio que te han dado es más caro, porque está todo indexado a ese precio internacional. Entonces dicen, ¿por qué se produce ese? Porque está así, o sea, el mercado funciona de esa manera, ¿no? Nosotros, como gasolineros, digo, a nosotros vender caro supone vender menos, tener más costes de explotación, simplemente todo el mundo paga con tarjeta de crédito y llevas un porcentaje sobre el precio, ¿no? En fin, ser más caro lo que almacenas
Es decir, nos gusta mucho más que esté más barato. Bueno, voy a hacerte una pregunta que quizás es de bola de cristal, pero igual que en el año 2022 el precio de la gasolina rozó los 2 euros el litro, estamos de camino. No sé si desde vuestro sector pensáis que podríamos volver otra vez a llegar a esos precios. Pues la verdad es que efectivamente es de bola de cristal, porque no se sabe muy bien, ¿no? Habría que saber qué piensan los que han iniciado todo este lío, ¿no? Pero bueno, también es verdad, como se decía antes, igual que el caso gasista, España tiene probablemente una de las mejores estructuras de refinerías de Europa, sobre todo muy modernas y muy fáciles de hecho somos exportadores de producto ya refinado, ¿no? Y bueno, es difícil para saber a cuánto se va a poner el precio. Pues la verdad es que a mí me encantaría saberlo, pero no te puedo contestar a eso porque no creo que ahora mismo nadie sepa qué va a pasar. Esperemos que esto se contenga, porque tampoco los mercados internacionales y muchos países pues no creo que tengan mucho interés en que esto se desbande, pero ahora mismo no sabría decir. Está toda esa incertidumbre. Óscar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar este tema? ¿Semanas, meses? Vamos a hablar de un conflicto que se va a enquistar. ¿Qué manejáis desde las consultoras de los posibles escenarios que se abren a partir de ahora? Bueno, yo te diría que hay 3 escenarios, lo que no sé si sería capaz de asignarle una probabilidad mayor o menor a cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que hay un escenario optimista, ¿no? Que es que al final sea un conflicto de duración relativamente breve y que por lo tanto, y que además que no haya una afectación a infraestructuras clave, ¿no? En lo que es la producción o la logística del mercado de petróleo y gas natural, con lo cual pues volveríamos a revertir, ¿no? La situación que hemos visto de precios en cuestión de semanas. Yo creo que, dada la dinámica que está tomando el conflicto, no creo que sea un escenario tampoco muy probable. El escenario contrario, que sería el muy pesimista, tampoco lo veo muy factible, básicamente porque, digamos, la situación que tiene Irán, yo creo, de aislamiento, ¿no? Respecto al resto de los países, incluso de su entorno, no nos hace pensar que puedan de alguna forma mantener una situación como la actual durante mucho tiempo, en la que al final necesitas también tener un control, digamos, del propio estrecho. Es decir, no parece, ¿no?, que sea la situación como la que vivimos, por ejemplo, con la invasión de Ucrania, que yo creo que todo el mundo estábamos convencidos de que esto podía ir para largo, ¿no? También obviamente por el poder que tiene Rusia en materia militar. Con lo cual yo creo que nos enfrentamos a un escenario probablemente que sí que puede durar unos cuantos meses. La cuestión es si eso nos lleva a una situación macroeconómica, ¿no?, en la que los efectos derivados, ¿no?, de la escalada de precios pues nos lleven a tener unos síntomas que duren más de los propios meses que hemos vivido. Al final, precios de energía altos te pueden llevar rápidamente a destrucción de demanda, te pueden llevar a inflación, la inflación te puede llevar a una situación macroeconómica compleja. ¿Hablamos de crisis económica? Si fuera un efecto suficientemente prolongado, sí, podría serlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que este escenario de verdad prolongado lo veo complejo. Yo creo que aquí quizás el actor que no se ha mostrado todavía es China. Lo comentabas muy bien, Pablo. China al final es el gran afectado, realmente. Y ahora Estados Unidos también, ¿eh? Yo creo que es muy curioso el comentario que hizo el presidente Trump, ¿no?, diciendo que lo del efecto de la subida del precio de la gasolina en Estados Unidos, que era algo como que no contaban con ello, ¿no? Bueno, también les afecta a ellos, lógicamente, ¿no?, esta escalada de precios a nivel mundial. Y yo creo que Estados Unidos es el primero que no le interesa para nada un escenario de inflación alta en su país, porque eso cuesta muchos votos. Y China, lógicamente, tiene una exposición a la zona enorme, ¿no? Con lo cual yo creo que no veo grandes elementos como para que Irán pueda sostener un conflicto muy prolongado, y la cuestión es cuándo son capaces de restituir, ¿no?, la seguridad en la zona, ¿no?, aunque el conflicto pueda mantenerse, porque al final, lógicamente, pues hoy los operadores siguen teniendo miedo, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que vayamos viendo, ¿no?, que Irán no es capaz de mantener el nivel de respuesta inicial, pues deberíamos de encontrar una situación al menos de mayor tranquilidad para los mercados, porque lo hemos comentado antes, ¿no?, al final el mercado no sigue una lógica perfecta, ¿no?, entre
entre el riesgo real y el impacto en precios. Al final se mueve mucho por impulsos, ¿no? Y falta con que vea el mercado que hay una tendencia más favorable en el conflicto para que rápidamente, seguro, vamos a ver un efecto rápido sobre los precios, ¿no? De la misma que subieron rápidos, probable que volvieran a bajar en la medida que veamos síntomas más positivos, que el problema es que de momento no los vemos, pero pueden verse, ¿no?, en las próximas semanas. Con lo cual, no veo una resolución muy rápida, pero tampoco la veo muy prolongada, porque el equilibrio de fuerzas es absolutamente desigual y China y Estados Unidos son los primeros que les interesa que esto acabe pronto. Esos datos que ofrece son muy alentadores. Estás escuchando Corriente Continua. Pedro, hablamos también un poco en el estrecho de Hormuz, es como decíamos que era el punto caliente para que pudiera empezar a ver ese flujo de barcos, ¿no?, de metaneros que pudieran llegar a China y que un poco destaponara el conflicto. Yo no sé si quizás a lo mejor es una pregunta que controlas menos, pero ¿cómo se podría hacer para que el paso por el estrecho de Hormuz fuera un lugar seguro? Ay, no lo sé, Laura, eso ya es muy geopolítica, no lo sé, porque bueno, eso es logística marítima, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que una cosa positiva, vamos a ser un poco positivos, una cosa positiva que podemos ver en el mercado. Hoy he visto que el mercado estaba subiendo un 17, un 20% por la mañana, al final ha cerrado en un 5 solo, entre comillas solo. Y una cosa positiva es que China tiene la ventaja o la desventaja, no sé cómo llamarlo, de que si el GNL es muy caro y necesita mucho GNL, tiene el sustituto del carbón. Es decir, hay que recordar que China está en esa transición de quitarse carbón, el GNL es un sustituto natural del carbón, principalmente en el sector eléctrico, y si nos ponemos en una guerra comercial entre Asia y Europa por el GNL, que es el motivo principal por el que en el 2002 se fue el precio al cielo, porque no teníamos sustituto, para coger barco teníamos que pagar muchísimo más que los asiáticos, porque no teníamos, Europa no tiene contrato de largo plazo con el GNL históricamente, porque no lo necesitábamos. Entonces, si eso pasa, digamos, si nos metemos en una guerra comercial por el GNL, sí que veo que puede subir mucho el precio, pero también se puede sustituir con carbón en China y eso haría rebajar mucho la demanda de China o la necesidad de barcos de GNL. Eso nos ayudaría mucho para que en Europa no tengamos problemas de precio. ¿Y qué ocurriría si Rusia decide que su GNL, en vez de llegar a Europa, se va a destinar a China? Yo creo que con lo que hemos visto, además lo hemos visto la semana pasada, que Putin dijo que sus barcos de GNL ya no iban a Europa. El mercado no reaccionó. Es decir, que el mercado lo vio como, bueno, un órdago, pero no me lo creo. Es decir, yo creo que no va a impactar tanto. Es decir, Europa, el suministro ruso ya prácticamente no tiene tanto poder de negociación como tenían antes. Ahora compiten con barcos, compiten con Estados Unidos, compiten con países africanos que también importamos mucho de Nigeria, de Argelia también, tiene mucho GNL. Entonces tiene menos poder para hacer esas cosas. Es decir, a nosotros yo creo que no nos va a afectar tanto. La única clave es esta. Si en Asia tiran mucho de demanda o tiene mucha sed de GNL los próximos 3-4 meses y se mantiene el conflicto, ahí sí que veo que el precio puede tirar para arriba. Pero si en Asia tiran ven el gas caro, quieren sustituir con carbón y el precio europeo, que es un poco mi expectativa, que el precio europeo, el TTF, va a seguir siendo atractivo para traer barcos y la utility europea, que es la que compra el gas, van a ser muy rentable traer el gas aquí. Yo creo que yo veo moderación. Otra cosa es que esto se alargue mucho y en Asia empiecen a necesitar mucho GNL. Ahí empieza un poco el problema, en mi opinión. Ajá. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Luis, cuando en el año 2022 España aprobó esas medidas anticrisis, incluso la Unión Europea decidió apostar por la eficiencia energética, la reducción del consumo de gas, bueno, pues se hizo unos grandes avances a la hora de mejorar los precios energéticos y en eso también estaban las renovables muy a su favor. ¿Crees que son necesarios de nuevo o que vayan a ser necesarias de nuevo esas medidas que puso aquel escudo social, ¿no? Ese tope al gas, el famoso mecanismo ibérico? ¿Crees que eso beneficiaría a un sector que ya ha sufrido estos 2 años, pero que podría volver otra vez a tenerlos en marcha, esas medidas?
yo no creo que volvamos a ver medidas de ese tipo. Como decías tú antes, el sector eléctrico tiene mucha capacidad renovable instalada, entonces el efecto... Es cierto que el precio en el mercado lo marca el gas, básicamente, y vamos a ver aumentos en el precio del mercado eléctrico, pero no van a ser tan radicales porque tenemos mucha capacidad renovable instalada que tira los precios para abajo. Entonces, al final, los precios medios no se van a disparar como se dispararon en el año 2022, en mi opinión. Además, en la actualidad tenemos mucha más capacidad contratada a largo plazo que teníamos en el año 2022, lo cual hace que pues, tenemos mucha más estabilidad. O sea, hay una gran parte, pues, te diría cerca del 50% de toda la capacidad contratada en el mercado minorista de electricidad está contratada a largo plazo. Entonces, en teoría no deberíamos ver un impacto tan fuerte en los mercados en el mercado minorista, o sea, en el consumidor final. O sea, que hemos tomado nota de aquello que pasó en el año 2022 y estamos un poco mejor preparados, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el año 2022, lo que pasó en el año 2022, o sea, quiere decir, no estamos mejor preparados porque le viéramos las orejas al lobo en el año 2022, sino porque ya veníamos de un plan, de un PNIEC, veníamos de un plan y de una política de descarbonización en la que pues, Europa y España quería más renovables porque quería descarbonizar la economía y quería más electrificación. O sea, ya traíamos ese impulso, no nos lo inventamos en el año 2022. Sin embargo, en los últimos 2 años parece que ha habido una ralentización de los objetivos de descarbonización en Europa. Las políticas igual ya no eran tan ambiciosas porque priorizábamos más la competitividad industrial, ¿no?, que la descarbonización. ¿Cómo crees que puede influir esta situación que estamos viviendo en ese cambio de concepto en Europa y en España, claro? Bueno, en Europa yo creo que una cosa que preocupa mucho es la independencia estratégica y eso significa pues, pues no depender tanto de países como China en el suministro de productos para las renovables, sobre todo pues, paneles, inversores, etc. Y Europa Baterías. quiere baterías, efectivamente, y Europa lo que quiere en este momento es potenciar la industria local. Yo creo que Europa además va a seguir apostando por la descarbonización y va a seguir manteniendo el comercio de derechos de emisión y de derechos de emisiones y de hecho lo está ampliando. Entonces, pues eso creo que no va a cambiar. Y vamos a seguir viendo cómo las renovables van siguiendo entrando en el mercado, lo cual también es un problema porque estamos viendo demasiada capacidad renovable entrando en el mercado, pero la demanda no está creciendo al ritmo que se esperaba, con lo cual pues eso ha hecho que los precios colapsen. Y en este momento estamos en un momento de un poco de crisis, sobre todo de la fotovoltaica, porque el no crecimiento de la demanda y el incremento tan fuerte de la oferta por toda la entrada de fotovoltaica que ha habido en el sistema, pues ha hecho que los precios colapsen. Por eso decía antes que esto para la fotovoltaica es un balón de oxígeno. No hay mal que por bien no venga. Pero vamos ¿no? a seguir viendo entrar capacidad fotovoltaica seguro. Y vamos a ver capacidad de almacenamiento con baterías, también lo vamos a ver. Que si hubiera en este momento se estaría beneficiando del aumento del spread que se está produciendo debido a esta crisis, porque estamos viendo spreads disparados. Pero, por desgracia, todavía no hay suficiente, hay muy poquita capacidad. Todavía no hemos llegado a tiempo a ese, no punto. hemos llegado a tiempo para beneficiarnos de... Tenía que haber llegado la guerra un poquito más tarde. Y, por supuesto, claro, las medidas anticrisis de aquel año, uno de los puntos estrella fue aquella bonificación de los 20 céntimos sobre el precio del gasóleo y sobre todo, bueno, recordamos todos aquellas manifestaciones y aquellas movilizaciones de camioneros que protestaban por los precios excesivos. No sé si desde vuestra asociación estáis viendo ya esos movimientos o si en algún momento vais a ver necesario que se recuperen esas medidas como esos 20 céntimos de bonificación.
Sí, bueno, los transportistas ya están pensando en que la subida del gasóleo les va a producir un problema importante, como a todos, ¿no? Porque al final la subida del transporte en España se transporta por carretera el 90% de las cosas que se transportan. O sea entonces, lo que pasa es que un tipo de ayudas como las que hubo, nosotros ya teníamos una reunión con el Ministerio por otros temas, pero ya había sido un bombardeo, ¿no? Entonces, lo único que les pedimos al Ministerio es que si iban a ponerlas, que en el Ministerio de Transición Energética no sabían todavía, lógicamente, pues sí nos dieran un poco más de tiempo, ¿no? Porque pues nos dieron 24 horas para inventar, acoplar sistemas informáticos. Pero en todo caso, creemos que las mismas medidas no deberían hacerse, ¿no? Porque hacer una bajada general a todos los ciudadanos, al final el combustible para el transporte sí tiene una repercusión muy importante en la economía. El combustible para uso particular la tiene relativa, ¿no? Aunque vaya contra mi propio sector, pero decir, si no puedes coger el coche porque sube mucho, pues hay otras alternativas a cogerlo, ¿no? Entonces, y además las rentas no son las mismas y bueno, se producen, digamos, unos desajustes, ¿no? De a quién va la bonificación, pues realmente, y es imposible en la gasolinera determinar a quién se le hay que dar y a quién no. Pero claro, dar una bonificación general a todo el mundo, pues es un poco extraño, ¿no? Entonces pensamos que, bueno, el gobierno decidirá, pero sí vemos necesario, pero vamos, como analistas de lo que pasa con los precios de los combustibles, pues que hubiera una bonificación para el sector profesional, ¿no? Porque ahí sí que incide directamente en la economía. Y hablando de lo que, si no te importa, hablando de lo que estabais diciendo de la estrategia y de todo esto, ¿no? Y las cosas que pasan cuando hay conflictos internacionales, yo creo que España tiene una oportunidad y Europa impresionante con combustibles renovables, que se hacen con residuos, no llevan fósil. Los tenemos ya en las gasolineras, tenemos gasóleo 100% renovable y no lleva absolutamente nada de fósil. Y eso no digo que se pueda hacer el 100% de la demanda, porque no, ninguna energía puede soportar más que el petróleo el 100% de la demanda, pero sí a lo mejor se podía, en un plazo muy corto de tiempo, llegar a un 35 o 40% de la demanda de combustibles. Y se haría con combustibles renovables que se pueden fabricar aquí, con materias de aquí y en general en Europa. Nosotros somos el segundo país en recursos de residuos agrícolas, forestales y urbanos de Europa. Y tenemos el mejor sistema de refinerías. O sea que esto lo que deberíamos de tomar nota es de cómo podemos hacer que el siguiente conflicto, esperemos que este se pase pronto, ¿no? Ojalá tenga razón Oscar y esto no dure mucho, pues tomemos nota, o sea, para que el siguiente seamos un poco más autosuficientes que podemos serlo, ¿eh? Y ya nos quedan muy pocos minutos. A mí me gustaría, Óscar, que lo cerraras un poco haciendo ese resumen después de 4 años, ¿no?, de aquella crisis, y que parece que no va a ser tan grave, según dice Pedro Cantuel, no va a ser tan grave como la de hace 4 años por las circunstancias, porque la guerra no la tenemos tan metida en Europa como en el caso de Rusia, y no dependemos tanto de ese gas que tiene que venir como en el caso de Rusia, pero sí me gustaría que nos hicieras una visión general de qué hemos aprendido de aquella crisis, en qué punto estamos ahora y por qué quizás no vamos a tener aquellos problemas y no vamos a vivir algo tan grave como fue aquellos precios de casi 2 euros el combustible, sí, el mecanismo ibérico con el tope al gas, precios de 300 euros el megavatio hora en aquel mes de agosto. ¿Qué hemos aprendido y qué crees que vamos a poder ver ahora después de esos 4 años? Pues espero que hayamos aprendido 3 cosas, ¿no? La primera es que, y es una obviedad, que este tipo de situaciones geopolíticas en las que la energía de una forma u otra pasa a ser una arma, ¿no? Van a ser cada vez más probables, vamos a decirlo así. Es decir, nos pasó en la guerra de Ucrania, al final aquí, lógicamente, una intencionalidad, ¿no? de meter tensión en la guerra, porque saben perfectamente el efecto que tienen los mercados de energía y el impacto que tiene en las economías occidentales. La energía va a ser un arma arrojadiza en un contexto en el que vemos que la geopolítica es cada vez mucho más compleja, ¿no? Y los equilibrios de poder son más complejos, con lo cual tenemos que tener una estrategia energética como Europa, ¿no?
Y lo segundo, para enfrentarnos a este tipo de crisis. El segundo tema es que Europa no tiene recursos de fósiles, con lo cual la única dirección es ir hacia el mundo de las renovables y de las fuentes de energía autóctonas. Y el tercer aprendizaje es que eso no va a pasar de forma inmediata. Y por lo tanto, por el camino, y ese es el único camino, porque además en ese camino no hay una contradicción entre seguridad de suministro y competitividad. A alguien le cabe la duda de que si no basas tu economía en fuentes propias, en un contexto en el que dependes de terceros y utilizas la energía como arma arrojadiza, no vamos a ser capaces de ser competitivos nunca. Es decir, por lo tanto, la única forma en la que seremos competitivos a futuro es si tenemos recursos y soberanía energética, ¿no? Pero la tercera, que es muy importante, es que eso no va a pasar de forma inmediata. Y yo creo que en la guerra de Ucrania se vio que necesitábamos poner medidas desde el punto de vista de poner infraestructuras que nos permitieran diversificar las fuentes de origen, es decir, necesitamos expandir nuestros acuerdos comerciales para no depender de países que hoy pueden ser tus aliados y a pasado, a futuro no. Yo creo que en eso también hemos aprendido y desde luego lo hemos visto como decía muy bien mi compañero, ¿no? Y yo creo que nos falta un cuarto aprendizaje y es oye, ¿qué otro tipo de medidas no tenemos que improvisar, ¿no? Es decir, yo creo que ahora volvemos al debate, ¿no?, de si vamos a tener que ir volvemos al tope del gas o no, yo creo que esto nos va a volver a pasar, que nos vamos a poner a volver a improvisar, ¿no? Yo creo que hubo medidas que funcionaron bien y otras que fueron muy cortoplacistas y que produjeron unos desequilibrios en los mercados muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar bien las cosas porque, lógicamente, shocks de precios, alguno más nos encontraremos seguro en los próximos años. Tenemos que tener respuesta a cómo queremos que eso luego los mercados y los consumidores, cómo queremos protegerlos y que no sea otra vez una improvisación, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos otra vez? ¿Volvemos a lo mismo que hicimos? ¿Hacemos otras cosas? Yo creo que esto tendríamos que tenerlo un poquito más preparado, ¿no? Pedro, ¿quieres añadir algún apunte más sobre la situación de lo que hemos aprendido? Como mensaje final, no sé, yo lo que siempre digo es que el reto en general, ya bajando un poco a nuestro mundo, aquí en España y en Europa en general, pero yo siempre miro más en España, es conseguir una energía, en este caso más para la parte eléctrica, ¿no? Una energía barata para el consumidor, para nuestra industria, y rentable para el generador. Eso para mí es la clave y por lo que nos levantamos todos los días, ¿no?, gente como nosotros en mi sector, para conseguir eso, ¿no? También te digo que veo mucha inmovilidad en general en nuestro sector para las medidas que yo creo que tenemos que tomar. Para mí, una forma muy sencilla que tenemos para conseguir eso, y que no lo veo mucho, porque yo en todos los eventos que voy, con todo el mundo que hablo, el tema estrella ya es demanda. Queremos demanda, ¿no? Queremos demanda, queremos electrificar, queremos atraer industria. Y eso yo creo que se consigue. Hombre, es difícil porque entran en juego muchas cosas, pero lo primero que podemos hacer, súper fácil, es eliminar impuestos y costes regulados de la factura eléctrica. Tenemos que hacer la factura eléctrica competitiva a nuestra industria y eso se hace muy fácil con esto. Reducir costes e impuestos. Y ahora mejor también pedirlo, ¿no?, cuando está todo tan alto. Exacto. ¿No? Para los hogares también les va a ayudar mucho. Reducir el IVA, quitar el impuesto eléctrico, impuesto a la generación, todas estas cosas que en una tarde lo podemos solucionar y dejarlo hecho. Yo creo que no estamos hablando mucho de esto y para mí es fundamental. Que la factura eléctrica sea competitiva es el primer paso para que todo lo demás venga. Y la segunda parte, que también creo que es más asequible, más fácil de atacar, es el consumo de gas. Y lo más fácil que tenemos, y yo creo que España ha hecho un muy buen trabajo ahí, tenemos menos espacio para mejorar, pero la demanda de gas en el sector residencial es algo que no habla nadie y es lo que nos está presionando los precios en el sector eléctrico, principalmente en Europa. En España es otra cosa, estamos más aislados por lo que ha dicho antes Luis, estamos un poquito mejor. Pero si conseguimos reducir la demanda residencial de gas, principalmente en Norte de Europa, vamos a tener espacio para reducir los costes del gas, que el gas, muy a nuestro pesar, va a estar aquí mucho tiempo marcando el precio final en el sector eléctrico en España y sobre todo en Europa. En Europa son muy dependientes del gas. Entonces los precios eléctricos del gas en Europa van a seguir siendo altos, nos pongamos como nos pongamos. Y la parte de generación eléctrica, la parte de consumo de gas para el sector eléctrico, ya lo estamos corrigiendo con renovables, está bajando, ya lo estamos consiguiendo. Y en la industria, el consumo de gas en la industria es más difícil bajarlo, pero ya lo estamos intentando también con soluciones de electrificación y bueno, pero es más difícil ahí. Pues digamos ahí... que con eso tenemos ya
un camino. Ahí queda hecho ese ya. aviso a navegantes, que tomen nota quien tenga que tomar esas decisiones, porque yo creo que es un buen apunte. Si quieres, por cerrar, Luis, algún mensaje sobre la situación que estamos viviendo. Bueno, yo sobre tu pregunta de qué hemos aprendido, yo te diría que con la crisis del 22 y ahora con esta crisis lo que estamos aprendiendo es que tenemos que ser más ambiciosos y movernos más deprisa en nuestros objetivos. Y hay sobre todo dos objetivos que son clave. Uno es la electrificación de la economía, sobre todo en el transporte, en la climatización, en la demanda de energía térmica. Y dos, que tenemos que seguir impulsando el autoconsumo como una forma de independencia energética, tanto en el sector residencial como en el industrial. Y en el residencial, además, tiene que ir acompañado de almacenamiento, que en el año 2022 no existía todavía. Ahora todo el mundo tiene claro que en el sector residencial el autoconsumo siempre va con almacenamiento, siempre. Y yo creo que, bueno, esas son para mí las... Vamos a darles unas recomendaciones a los conductores o a los transportistas para que no estén tan asustados o para que no cunda el pánico. ¿Qué les podemos decir, Víctor? Bueno, primero que España tiene un plan de reservas de combustible que son 92 días y que siempre están sobrepasados, siempre hay más de 92 días, que de momento no es previsible que haya una falta de abastecimiento de combustibles, para nada de momento, y que entonces que no cunda el pánico en ese sentido, ¿no? No sabemos el precio, esperemos que no se vaya mucho y tal, pero en cuanto a suministro, porque, bueno, pues no parece que vaya a haber ningún problema, ¿no? Con lo cual, pues el mensaje sería que no tengan miedo. Que no hace falta que no hace falta que vayan corriendo a las gasolineras, que pueden ir tranquilamente cuando tengan que llenar, que no hace falta que corran, ¿no? Que no, de momento no hay ningún problema de desabastecimiento de combustible. Muy bien, pues sí que ya hemos llegado al final de nuestro tiempo. La guerra en Irán, bueno, pues ha vuelto a demostrar hasta qué punto nuestro modelo energético sigue expuesto a sobresaltos geopolíticos. En cuestión de días, los ataques y las amenazas sobre el estrecho de Hormuz pues, han disparado los precios de la energía. No es la primera vez que lo vivimos, ya lo hemos hablado a lo largo de este podcast, y si no cambiamos el sistema, pues probablemente no será la última, ¿no? Así que nos despedimos. Muchísimas gracias, Óscar Barrero, Luis Villar, Víctor Nebreda, Pedro Cantuel, por haber estado con nosotros en El Español con este video podcast en un momento histórico que yo creo que no vamos a olvidar, o al menos lo vamos a recordar dentro de unos meses. Y para los que nos escucháis, nos despedimos de todos vosotros. Espero que os haya sido útil y nos vemos de nuevo en unos días. Yo soy Laura Ojea y en la edición y grabación de este episodio ha estado Rodrigo Mínguez. Y recuerda que nos puedes seguir escuchando desde la web del Español como desde tu plataforma favorita de podcast. Hasta la próxima.